Oración milagrosa de la mañana, manifiesta paz, fe y prosperidad divina en solo 7 días con acento AS. Era una mañana radiante en el pequeño pueblo de San Felipe, donde la fe era un manto sobre sus habitantes. Juan, un carpintero de corazón noble, se encontraba sumido en una tormenta de angustia. Su amada hija Valentina, de solo 10 años, había caído en un abismo de dolor tras ser diagnosticada con una enfermedad mortal. Cada día su risa se desvanecía y su luz se apagaba, dejando a Juan con un temor que lo devoraba. ¿Cómo puedo enfrentar esto?, se preguntaba, mientras su alma clamaba en silencio. En medio de su desesperación, las palabras del anciano pastor resonaban en su mente, oraciones fervientes cada mañana en 7 días. Fue como si el cielo le susurrara esperanza. Sin pensarlo, convocó a su esposa y a sus vecinos, formando un círculo de oración. Al inicio de su jornada, la comunidad se unió para elevar sus voces al cielo. La intensidad se sentía en el aire como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Los 7 días comenzaron con un fervor arrollador. Las oraciones brotaban de sus labios como agua viva, clamando por el milagro de la sanación. Cada mañana, Juan y su familia se arrodillaban en círculo, rodeados de velas encendidas que danzaban a la luz del día, proyectando sombras que contaban historias antiguas de fe. Señor, escucha nuestro clamor, resonaba en los corazones. La atmósfera estaba cargada de perlas de devoción y susurros de confianza, pero la realidad era dura y Valentina se debilitaba cada vez más, y aunque su corazón clamaba, la duda comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Acaso no soy digno de un milagro?, se preguntaba, mientras cada día se tornaba más pesados, el dolor de su hija acentuado en su alma. Pero insistieron, sus rodillas tocando el suelo, día tras día, entregando su fe a Dios, pidiendo alivio y abundancia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras se acercaba el 7º día, la tormenta en su corazón se tornó más feroz. En un momento de desesperación absoluta, Juan decidió buscar la imagen de San Judas Tadeo que colgaba en su pared. Señor, si es tu voluntad, manifiéstate, muéstrame tu poder. Su voz quebrada parecía atravesar el velo del cielo, resonando en el aire como un eco eterno. Y en la calma de la noche un rayo de luz brilló a través de la ventana, llenando su hogar con un resplandor sobrenatural. La noche se tornó en un deambular de emociones, y cuando el primer canto del gallo anunciaba el amanecer del 7º día, un grito de alegría resonó en la casa. Valentina, que había estado en el silencio del sufrimiento, se levantó de su cama, como si un manto divino la hubiese envuelto. «Milagro», dijo su madre con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Pero Juan, aunque lleno de gratitud, sintió que la pregunta gigante lo acechaba: ¿es esto el final de nuestra lucha, o el inicio de una nueva prueba de fe? La comunidad, ahora testigo de este fenómeno inexplicable, se congregó, pero el misterio aún estaba en el aire, y la historia apenas comenzaba a revelar su verdadero propósito divino. Valentina se levantó con una chispa en sus ojos que hacía tiempo no se veía. Era como si la vida hubiera vuelto a ella, como un río que fluye después de un periodo de sequía. Juan, su corazón aún agitado, la miraba maravillado. «Hija, ¿realmente eres tú?», exclamó, mientras la abrazaba con fuerza. En ese momento el entorno se detuvo, los murmuros de la comunidad, las voces de la gente que llenaban la calle, todo parecía difuminarse en un segundo de luz y amor. La fe que habían sembrado a lo largo de esos días se palpaba en el aire, como si cada oración zumbara en armonía con el universo. La noticia del milagro pronto se esparciría por todo San Felipe. Todos querían saber qué había sucedido, qué había cambiado en esa casa que había visto el rostro de la desesperación. Mientras tanto, Juan, en su corazón, sentía que no podía descansar. Este milagro era hermoso, pero también significaba un nuevo camino que debían recorrer juntos. Esa tarde, la comunidad se reunió en la plaza principal. Era un lugar donde la risa y el canto se entrelazaban en las ceremonias. Juan, sintiendo la presencia de muchos de sus vecinos, decidió hablar. Con el sol poniéndose detrás de él, sus palabras fluyeron como un río de gratitud. Hermanos y hermanas, este milagro no es solo una bendición personal,
es un recordatorio de lo que sucede cuando nos unimos en fe. Los rostros se llenaban de sonrisas y unas lágrimas brillaban en los ojos de algunos. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado tormentas? ¿Quién no ha sentido el frío del dolor en su alma?, preguntó Juan, mientras miraba a su alrededor, buscando el eco de esas preguntas en los corazones presentes. La vida nos prueba, pero nunca debemos olvidarnos de que el amor y la fe son nuestras armas más poderosas. En ese instante la plaza pareció vibrar con una energía especial, como si la vida misma estuviese agradecida por cada palabra que resonaba en el aire. El anciano pastor se acercó y se unió a Juan, poniendo su mano en su hombro. La comunidad es como un árbol, dijo con voz grave. Las raíces son la fe de cada uno, y el tronco es el amor que nos une. Juntos crecemos fuertes ante cualquier viento que quiera derribarnos. La conversación se tornó en un clamor de voces, un canto de acción de gracias que se elevaba a los cielos, pero en lo más profundo del ser de Juan, una inquietud persistía. Aún había algo que no podía entender. ¿Por qué había sucedido ahora? ¿Qué quería Dios mostrarles con este milagro? Las dudas comenzaban a danzar en su mente como sombras traviesas que no desaparecían del todo. La velada continuó, y un aire festivo llenó la plaza, mientras los niños de San Felipe danzaban y cantaban. Todo parecía haber encontrado un equilibrio perfecto. Pero en su interior, Juan sentía que el camino apenas comenzaba. Con cada rayo de alegría que iluminaba su hogar, sentía que detrás de cada bendición podría haber otra prueba esperándolo. Aquella noche, Juan se retiró a su habitación, mirando la imagen de San Judas Tadeo. Señor, abre mis ojos para que vea más allá, susurró casi en un ruego. Muéstrame cómo seguir y qué pasos debo tomar. Al tiempo que se arrodillaba, un viento suave cruzó la habitación, llevando consigo un susurro que pareciera dejar un eco en su corazón. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar, y Juan empezó a preguntarse qué significado tendría todo esto ahora. ¿La fe que los había traído hasta aquí se vería puesta a prueba nuevamente? ¿Qué otros misterios divinos aguardaban por descubrir? Mientras se sumergía en su reflexión, una sensación de incertidumbre y anticipación lo envolvía. La historia de Juan y Valentina estaba lejos de concluir. El siguiente capítulo de su vida, lleno de bendiciones y desafíos, estaba por revelarse. ¿Qué nuevas pruebas tendría que enfrentar Juan? ¿Estaba la comunidad lista para lo que vendría? El cielo revelaría la respuesta en su debido tiempo. Juan despertó al día siguiente con una calma inusual. La luz del sol entraba por la ventana, llenando su habitación con una calidez que parecía tocar su alma. Sin embargo, aquel resplandor traía consigo la pregunta que lo había atormentado durante la noche: ¿qué significaba realmente el milagro de Valentina y por qué ahora? Se levantó con determinación, deseando entender el propósito detrás de este nuevo comienzo. A medida que se preparaba para el día, una voz suave resonaba en su interior: es tiempo de actuar. Esa estaba siendo la respuesta que tanto anhelaba. Con cada paso se sentía más audaz, como si el mismo aire lo empujara a salir y abrazar la vida de una manera más profunda. Juan decidió que la comunidad necesitaba conectar con la fe renovada de Valentina. Así que, después de un desayuno sencillo, se dirigió a la plaza, sintiendo como el espíritu de San Felipe lo acompañaba. La emoción ligera en el ambiente hablaba de un nuevo despertar. Las familias se saludaban con sonrisas y risas llenaban el aire. Cuando llegó al centro de la plaza, en medio de un grupo de vecinos, levantó la voz. Queridos amigos, comenzó sintiendo el aliento de su comunidad. Hoy no solo celebramos un milagro, sino que debemos construir sobre esa fe. Juntos, en unidad, podemos hacer grandes cosas. Los murmullos de aceptación fueron inmediatos, cada persona presente sentía el llamado a una nueva misión. Propongo que dediquemos esta semana a la oración. Oremos en familia, en nuestros hogares, durante nuestra rutina diaria. Oremos por nosotros, por nuestros seres queridos y especialmente por quienes aún no han sentido el abrazo de Dios como lo hemos sentido nosotros, propuso Juan, dejando que el fervor de cada palabra encendiera un fuego en los corazones de los presentes. Las manos se alzaron en señal de apoyo y aprensión, mientras algunos cuestionaban en silencio sobre lo que el compromiso significaría. Una mujer mayor con ojos llenos de sabiduría, tomó la palabra. No hay nada más poderoso que la oración de un corazón sincero, afirmó, y su voz siseó como un suave viento. Si podemos unir nuestras intenciones, Dios moverá montañas. El entusiasmo creció y se empezaron a formar pequeños grupos.
Juan observaba cómo poco a poco cada familia comenzaba a unirse para orar entre sí, a compartir sus luchas y alegrías. Aquella tarde Juan sintió que el eco de sus palabras aún reverberaba en la plaza. Fue entonces cuando el anciano pastor se le acercó nuevamente. Juan dijo: lo que estás haciendo tiene un gran impacto. La fe nunca se queda en el aire, siempre encuentra su camino. Mientras la comunidad continuaba con su nueva misión, Juan permanecía entre los suyos, cada conversación se convertía en una semilla de esperanza. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, las dudas regresaron, como nubes que cubrían de repente el cielo. ¿Serán suficientes nuestras oraciones? ¿Qué sucederá al final de esta semana?, se preguntaba, sintiendo la presión de lo desconocido. Esa noche, Juan se sintió impelido a profundizar en su diálogo con Dios. Señor, este es un paso hacia adelante, pero te pido que me ayudes a ser un faro en esta búsqueda. Quiero guiar a esta comunidad, pero necesito tu dirección. ¿Qué deberíamos esperar al final de estos días de oración? La brisa suave volvió a cruzar la habitación, cargada de un aroma fresco. Parecía como si la respuesta estuviera en el aire mismo. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío recién comenzaba. Mientras se preparaba para el nuevo día, una pregunta lo inundó: ¿podría realmente la oración transformar sus corazones y su comunidad? Y entonces, en la calma de la noche, una luz brilló en su mente, indicando que el cielo podía tener un propósito mucho más grande del que podían imaginar. De este modo, la semana de oración comenzaba, y con ella, un cambio inesperado acechaba en las sombras de su fe. ¿Qué sorpresas revelaría Dios en los días venideros? La mañana siguiente se alzó radiante y fresca, un lienzo perfecto para los planes que Juan anhelaba. Mientras el sol se elevaba, él ya se encontraba en la plaza, preparado para iniciar el primer día de la semana de oración. Su corazón latía con fuerza, no solo por la expectativa de lo que vendría, sino por el profundo deseo de que su comunidad pudiera experimentar el poder transformador de la fe. Al mirar a su alrededor, vio las caras de sus vecinos. Algunos parecían inciertos, otros con una chispa de entusiasmo en sus ojos. La señora Marta, quien había enfrentado una pérdida reciente, se le acercó con una mirada mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Juan, ¿y si nuestras oraciones no son escuchadas?, preguntó con la voz temblorosa. Juan, sintiendo la carga de su duda, le sonrió cálidamente. La fe es como un río, a veces sus aguas fluyen suavemente, a veces con fuerza devastadora, pero siempre nos lleva a donde necesitamos estar. Oremos juntos y dejemos que Dios haga el resto. Con cada pequeño grupo que se formaba, las voces comenzaron a elevarse en un dulce murmullo de oración. Un niño, hijo de Marta, tomó la mano de su madre y con voz inocente, pidió a Dios que cuidara de su familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta mientras abrazaba a su pequeño. En ese instante Juan comprendió que la sencillez de la fe de un niño puede ser la chispa que encienda una llama en los corazones de los adultos. Durante el día, se sucedieron diferentes encuentros. La comunidad comenzó a compartir testimonios, unos hablaban de curaciones, otros de reconciliaciones. Cada palabra se hacía eco de lo que Dios estaba haciendo, y la atmósfera de la plaza se tornaba cada vez más sagrada. Juan sintió la necesidad de organizar un pequeño culto en la plaza por la tarde, para que todos pudieran unirse en espíritu. No solo oraremos por nosotros, sino también por aquellos que aún no conocen a Dios, exclamó, y las caras se iluminaron con esta nueva proyección. Mientras la tarde caía, la plaza se llenó de cantos y risas. Los grupos de oración se unieron en uno solo, formando un círculo alrededor de Juan, quien se preparaba para hablar. Esta semana no se trata solo de pasar tiempo orando, dijo con convicción. Se trata de ser luz en medio de la oscuridad, de mostrar amor en lugar de indiferencia. Cada palabra resonaba en los corazones como un tambor, y el fervor estaba en el aire. A medida que el cielo azul se tornaba dorado por el ocaso, Juan sintió una fuerza renovada. Era como si cada oración, cada intercesión, estuviera creando un puente hacia la gracia divina. Dios está escuchando, susurró entre sí. De pronto un rayo de luz atravesó las nubes formando un arco iris en el horizonte, y un susurro pareció recorrer la plaza, susurrando: mis hijos han vuelto a casa. Sin embargo, la duda seguía cruzando la mente de Juan. ¿Sería realmente posible lo que estaban pidiendo? A medida que las horas avanzaban, se llenaba de preguntas. Mientras la comunidad seguía orando, una profunda paz comenzó a apoderarse de su corazón.
Se dio cuenta de que independientemente de los resultados, este acto de unidad y fe había comenzado un movimiento. Aquella noche, Juan se sentó en su sillón con una Biblia en las manos. Mientras pasaba las páginas, reflexionaba sobre cuán cerca estaba de la certeza de Dios. Señor, no sé lo que traerán este día y los siguientes, pero estoy aquí para seguir tu camino. ¿A dónde nos guiarás?, se preguntaba. Fue entonces cuando escuchó una suave voz interna: la fe es el principio de lo que se espera. Con esa frase sintió una olita de alegría recorrer su ser. Al cerrar la Biblia, se dio cuenta de que la verdadera aventura apenas comenzaba. Con cada día que pasara, esperaban no solo oraciones sino una manifestación de algo más grande. La comunidad había empezado a experimentar un destello de esperanza, pero lo mejor aún estaba por llegar. ¿Qué desafíos y bendiciones se desatarían en los próximos días? ¿Podría esta nueva fe realmente traer la transformación que tanto anhelaban? Juan sabía en su corazón que las sorpresas de Dios a menudo llegan justo cuando menos lo esperamos. La siguiente mañana amaneció con un aire diferente, casi palpable. La comunidad había despertado con un ardor espiritual que parecían sentir en cada rincón del corazón. Juan salió de su casa sintiendo una profunda convicción: esta era la semana que cambiaría sus vidas. Al llegar a la plaza, notó que las caras de sus vecinos brillaban con una intensidad renovada. La fe se había asentado entre ellos como un aroma dulce en el aire. El primer grupo de oración se había formado en un rincón, con la señora Marta al frente. Miraba a su hijo jugar con otros niños, y por un momento, se puso a pensar en las posibles respuestas a sus dudas de la semana anterior. Juan se unió al grupo y al momento de orar, un sentimiento de unidad comenzó a fluir. Las voces se entrelazaban, creando una armonía que resonaba en los cielos. Dios, sabemos que tu gloria se manifiesta en nuestra debilidad, dijo Juan, sin temer a lo que podía venir. Abre nuestros corazones y nuestras puertas, que seamos receptores de tus milagros. En ese instante un viento suave pareció acariciar sus rostros, como si lo divino se acercara a escucharles. En la medida que avanzaba el día, llegaron más y más personas. Algunas traían súplicas en su corazón, mientras que otras solo querían compartir sus bendiciones. El ambiente en la plaza se tornó electrizante y cada oración se convertía en un eco de transformación. Las historias comenzaron a surgir con fuerza. Un hombre que llevaba años sin trabajo compartió que una oportunidad había llegado a su puerta de forma inesperada. Una joven habló de haber sanado de una enfermedad que la había atormentado. Las lágrimas rodaban por las mejillas de muchos mientras el espíritu de esperanza y gratitud llenaba el aire. Juan se dio cuenta de que aquellos pequeños testimonios eran como luces encendidas en la oscuridad. Durante la tarde, la comunidad se reunió nuevamente. Esta vez Juan invitó a los más jóvenes a que compartieran sus propios testimonios y oraciones. La voz de un niño, lleno de inocencia pero cargada de poder, resonó: gracias, Dios, por hacernos fuertes. La plaza estalló en risas y aplausos, y Juan sintió que ese instante podría ser el comienzo de un avivamiento. Al caer la noche, la luna brillaba con fuerza. Juan miró al cielo y comprendió que Dios no estaba ausente, estaba observando y esperando que su pueblo se uniera en fe. Fue entonces que decidió organizar una vigilia de oración que se extendería durante toda la noche. Un grupo de ancianos con sus corazones rebosantes de experiencia, comenzaron a compartir historias bíblicas que les daban fuerza. Cada relato, lleno de valentía y esperanza, encendía el ímpetu de los demás. El fuego de Dios se desata cuando su pueblo se une en espíritu, exclamó Juan. Hoy, no solo oramos por nosotros mismos, sino también por aquellos que están fuera, que se sientan guiados a este fuego. La comunidad les espera. Ese mismo ambiente de alabanza y súplica se levantó con vigor. La plaza se convirtió en un centro de adoración, cantos, danzas y testimonios entrelazados se alzaban al cielo. La conexión entre ellos se revitalizaba en cada latido de fe. Sin embargo, detrás de esa oleada de gratitud, Juan sintió una inquietud en su pecho. ¿Sería esta la preparación para algo mayor? Una duda fina empezó a aflorar en su mente, como una sombra que necesitaba ser iluminada. ¿Estaba su comunidad realmente lista para la manifestación de Dios? Con su corazón lleno de entusiasmo y preguntas, se preparó para el día siguiente. La semana de oración apenas comenzaba, y ya había sido testigo de milagros. Pero pensó que otros misterios aguardaban al final del camino. La certeza de que Dios estaba en control lo llenó de paz. Mientras se preguntaba cuáles serían los siguientes pasos en este viaje de fe,
él sabía que el verdadero reto estaba por venir. ¿Podrían sus corazones mantenerse firmes mientras se acercaban a una experiencia que cambiaría el rumbo de sus vidas? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y la expectativa crecía en el aire como la fragancia de un nuevo amanecer. La luz del nuevo día irrumpió con radiancia, inyectando energía renovada en el corazón de la comunidad. Juan despertó antes del amanecer con una expectativa palpable en su alma. En su interior sabía que el día traería consigo una revelación aún mayor. Los ecos de la vigilia de oración aún resonaban, como un susurro divino que prometía más. Habían cantado, habían reído y, lo más importante, habían orado juntos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Juan se encaminó a la plaza, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la voluntad de Dios. Al llegar, notó que el lugar ya bullía de vida. Era como si la comunidad estuviera esperando a que el cielo se abriera para mostrarles su gloria. La señora Marta y otros vecinos estaban organizando un desayuno, que incluía café caliente y panes recién horneados. El aroma envolvía el espacio, creando un ambiente propicio para la unión y el agradecimiento. Hoy comenzaremos compartiendo lo mejor de nosotros y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, anunció Juan. Las miradas emocionadas se dirigieron hacia él. El murmullo de asentimiento llenó el aire, y los corazones comenzaron a latir en un mismo compás. La comunidad no solo compartía alimentos, sino también sueños, esperanzas y oraciones. ¿Qué les parece si cada uno cuenta lo que espera recibir de Dios?, sugirió uno de los jóvenes, y a medida que la voz se esparcía, comenzaron a resaltar anhelos fundamentales, sanación, provisión, y sobre todo, paz. Las historias brotaron como manantiales de agua fresca. Una madre habló de su deseo de ver a su hijo, alejado de la fe, regresar al camino de Dios. Un anciano relató su anhelo por una segunda oportunidad en su vida. Al escuchar las súplicas, el corazón de Juan se estremeció. Estos compartimientos eran como ladrillos que construían una casa de fe fuerte y sólida. Luego, de repente, el ambiente se serenó. La señora Marta tomó la palabra: Dios está hablando, hermanos. Ustedes lo sienten, ¿verdad? Vamos a orar intensamente. Fue como si un manto de solemnidad convirtiera la plaza en un santuario. Cada uno se unió formando un círculo humano de unidad. Juan levantó su voz: Padre eterno, por cada corazón presente aquí, por cada anhelo que escuchamos, clamamos tu presencia. A medida que las palabras fluían, un fervor comenzó a escalar. Alguien más se unió, luego otro, y la oración se multiplicó en ritmo y volumen. Como un torrente que arrastra todo a su paso, la fe iba creciendo. El viento nuevamente acarició sus rostros, trayendo consigo un atisbo de lo sobrenatural. Nadie quería que ese momento se esfumara. Juan miró a su alrededor y vio ojos cerrados, frentes serenas, cada uno conectado a algo más grande, más fuerte. La fe palpable parecía tocar el cielo, transformándose en una intercesión ardiente que resonaba entre las nubes. Después de un tiempo, Juan sintió que debían parar. Amén, exclamó, y con ese grito culminante resonó un aplauso colectivo, de una comunidad que sabía que algo había cambiado en el ambiente. Hoy comienza nuestro camino hacia la manifestación de Dios, afirmó. Había un fuego en sus ojos que contagió a todos. Pero en su interior, una pregunta permanecía viva: ¿era esto solo el principio de un despertar? Un murmullo de inquietud recorrió su ser. ¿Qué haría Dios a continuación? Mientras el sol se alzaba más en el cielo, la certeza de que Dios estaba presente se arraigaba. La duda de lo que vendría le daba aliento a Juan. ¿Podrían realmente soportar la magnitud de lo que Dios tenía reservado para ellos? El siguiente paso en su camino apenas estaba asomando, y él sabía que debían estar listos para lo que fuera que Dios decidiera hacer. El resplandor del sol ascendía, al igual que la esperanza en los corazones de los presentes. La plaza, convertida en un refugio de fe, parecía vibrar con un espíritu renovador. Juan, aún con la emoción corriendo por sus venas, propuso un juego. Hermanos, ¿por qué no escribimos en un papel nuestros anhelos y los colocamos aquí en el centro? El Señor los verá, y en 7 días volveremos a mirarlos. La idea resultó electrizante. Rápidamente cada uno se fue acercando a la mesa. Plumas y hojas fueron pasando de mano en mano, y la risa y los murmullos fluían. Llenaron sus papeles con sueños drenados de dolor, pero también de anhelos profundos. Juan pudo ver las caras de los jóvenes, las arrugas de los mayores, cada expresión reflejaba una historia única.
Una vez que todos terminaron, colocaron los papeles juntos en una caja de madera simple pero preciosa, decorada por manos que habían dejado huellas de amor en la comunidad. La señora Marta, con manos temblorosas, oró por cada deseo escrito, pidiendo al cielo que escuchara sus clamores. Amén. Resonó de nuevo en la plaza, pero esta vez fue un grito de unidad. Después de esa emotiva acción, Juan sintió que el espacio se llenaba de una paz palpable, una paz que no podía ser explicada. Aún así, una inquietud permanecía en su corazón. ¿Cómo regresaría la comunidad después de 7 días? ¿Serían sus peticiones respondidas? El resto de la mañana pasó volando. Conversaciones profundas crecían como flores en primavera. Había gestos de reconciliación, abrazos sinceros y risas que resonaban de tal manera que hacían vibrar la tierra. Sin embargo, mientras todo avanzaba, la mente de Juan viajaba más allá de la plaza. Recordaba su propia lucha interna. Dios, ¿estoy listo para lo que tú quieres hacer aquí? ¿Soy el líder que esta comunidad necesita? Se sentó en un banco apartado con la mente llena de preguntas. No fue fácil ser el que dirigía, había una responsabilidad en sus hombros que a veces sentía muy pesada. Un susurro interrumpió sus pensamientos, era el viejo Joaquín quien, con su andar lento, se acercó a él. Hijo, no temas. Dios conoce tus luchas y miedos. A veces el silencio dentro de ti es donde comienza la mayor revelación. Su sabiduría caló hondo en el alma de Juan. Mientras intercambiaban palabras, el cielo empezó a volver a cambiar. Nubes esponjosas se arremolinaban, un claro presagio de lluvia. ¿Va a llover?, preguntó Juan, mirando hacia arriba. Quizás o quizás no. Pero tenlo por seguro, después de la lluvia siempre viene la bendición, contestó Joaquín con una sonrisa, mostrando un brillo de fe inquebrantable. La comunidad continuó con sus actividades, pero en el corazón de cada uno había la expectativa de lo que Dios haría. Juan se levantó, aún sintiendo el eco de las palabras de Joaquín. Esto era un ciclo, una especie de danza espiritual. Cada movimiento, cada oración, era parte de un gran plan que solo el cielo conocía. Cuando la lluvia comenzó a caer suave, se escucharían risas y algunos gritos de alegría. La gente comenzó a bailar bajo las gotas frescas. En medio, Juan se dio cuenta de que quizás la lluvia era una señal, una manifestación de que algo grande estaba por suceder, y mientras la comunidad se llenaba de risas y danzas, en el corazón de Juan, una pregunta comenzaba a florecer: ¿estaban ellos listos para recibir la lluvia que Dios había prometido? Esa lluvia que no solo traería agua, sino también bendiciones y respuestas a sus peticiones. Mientras el día terminaba, el sentimiento de expectación crecía. Con el estómago en un nudo de anticipación, Juan miró al cielo oscuro, preguntándose qué le depararía la noche. ¿Era este el preludio de un milagro? Las gotas de lluvia, danzando sobre la tierra, empezaron a tejer un sonido que casi podía considerarse música. Era un canto de alegría que resonaba en los corazones de todos. Juan se dejó llevar por el momento, sintiendo cómo la presión de la semana anterior se desvanecía ante la risa contagiosa de sus hermanos. La lluvia era un regalo del cielo, y el espíritu de la comunidad pululaba de un lado a otro, persiguiendo cada gota como si fuera un toque santiaguero de esperanza. La señora Marta, mojada pero radiante, bailaba con los más pequeños, sus movimientos eran ligeros como las nubes. Ella se detenía de vez en cuando para alzar las manos al cielo, como si deseara atrapar cada bendición que caía. «Esto es hermoso», gritó con una sonrisa desbordante, y ante esa afirmación, todos la siguieron. Juan se sintió invadido por un remolino de emociones. Se unió al baile, cada paso lo acercaba más a la vibrante energía que lo rodeaba. Los miedos y dudas se estaban desdibujando. Cada risa, cada abrazo, cada mirada significaba algo. Eran la fortaleza de una comunidad que había decidido unirse en la fe. Sin embargo, mientras disfrutaba del momento, una voz interna le recordaba que esto, aunque hermoso, no podía durar para siempre. La lluvia era una muestra de muchas cosas, pero en su corazón había una demanda de acción, un llamado de Dios que no debía ignorar. «Juan», interrumpió Joaquín, quien se había quedado a un lado, disfrutando del espectáculo. «El agua puede llevarse los barrotes que nos han separado, pero debes entender que los milagros no solo están en la celebración, sino también en el silencio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Juan intrigado. Joaquín lo miró intensamente, dejando que la lluvia salpicara sus rostros. «A veces, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas se manifiesta en momentos de quietud.
Esta semana es una oportunidad no solo para esperar, sino para preparar tu corazón. Un sentimiento profundo y sincero emergió de la conversación. Juan se sintió querido y guiado, pero también desafiado a reflexionar sobre cómo se estaba preparando para lo que venía. Mientras observaba a su comunidad unida, un fuego encendido en su interior lo empujó a organizar un momento de oración. «Hermanos, detengámonos un segundo», exclamó levantando las manos. «Toma un momento para buscar a Dios en silencio. Le han entregado sus anhelos, pero necesitamos su claridad y dirección», y así, poco a poco, los murmullos cesaron. La música de la lluvia se convirtió en un fondo suave, mientras todos cerraban los ojos, relajando el cuerpo, permitiendo que la presencia de Dios envolviera la plaza. Juan respiró hondo, llenándose de expectancia. El momento estaba destinado a ser sagrado. «Dios, venimos ante ti en el silencio de estos momentos para que tu voluntad se manifieste claramente en nuestras vidas», oró en voz alta, dejando caer sus palabras como hojas suaves. En la quietud que siguió, algo en el aire cambió. Las nubes parecían danzar a su alrededor, como si la misma creación se moviera al paso de una melodía divina. A pesar de las gotas que caían, había una calidez que penetraba en el alma de cada presente. Era como si el cielo hubiera abierto una puerta para hablar. Juan abrió los ojos de repente cuando una pregunta resonó en su corazón. ¿Qué milagro estás esperando realmente, y qué estás dispuesto a hacer para estar listo cuando ocurra? Él sabía que la respuesta no implicaba solo sus deseos, sino también su disposición a seguir, a moverse, a actuar en fe. La luz de la fe comenzaba a brillar más intensamente. Con el alma vibrante se dio cuenta que la semana solo había comenzado, pero su vida, y la de su comunidad, estaba a punto de transformarse para siempre. Una nueva llama de determinación se encendió en él. «Señor, ayúdame a ser el líder que necesitamos en este tiempo». Y mientras asumía ese reto, una voz interrumpió la calma en la plaza. «Miren ahí, algo está sucediendo en el cielo». El corazón de Juan latía con fuerza. ¿Qué milagro estarían a punto de presenciar? La mirada de Juan se alzó hacia el cielo, donde un halo brillante comenzaba a formarse, como si las nubes se apartaran para dejar escapar una luz radiante. El asombro se apoderó de la plaza. Un murmullo de expectativa llenó el aire y muchos comenzaron a señalar, sus rostros iluminados por la sorpresa y la esperanza. Joaquín había mencionado que los milagros se facilitaban en la quietud, y aquí estaban todos juntos sintiéndolo. Era evidente que algo especial se estaba gestando. El viento sopló suavemente trayendo consigo un aire fresco y renovador. Juan cerró los ojos nuevamente dejándose envolver por la fragancia del suelo húmedo, una mezcla de tierra y vida. «Señor, permite que nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz», murmuró, dejando escapar la seria pero esperanzadora susurro de su súplica al cielo. La comunidad estaba ahora en un silencio reverente. No era solo lluvia, era un ofrecimiento divino, algo que invitaba a un nuevo comienzo. Pensó en los anhelos que compartieron, las oraciones que se elevaron al mismo cielo. Las sonrisas de los niños, los bailes de la señora Marta, todo tomaba un matiz más profundo y espiritual. Cada gota que caía parecía convertirse en un mensaje. «Vamos, tienes fe», parecía decir la lluvia. «Todo lo que pidas registrará en el cielo, solo confía». De repente un estruendo de trueno resonó, dejando claro que la creación misma respondía a las peticiones de aquellos que clamaban. Juan sintió que su pecho se llenaba de valentía. Iría hacia adelante en este viaje, no solo por él, sino por cada una de las almas que estaban allí con él. «Hermanos, que nuestra fe se mantenga en lo alto», exclamó Juan, tomando la delantera. «Nos hemos mirado, hemos danzado, pero ahora es momento de unirnos como una familia en oración. Hagamos una cadena de bendición. Cada uno entregue su lucha, su deseo, y dejemos que Dios actúe». Las manos comenzaron a entrelazarse, creando un lazo inquebrantable de amor y propósito. El cielo parece moverse junto a ellos, la lluvia convergiendo en un ritmo, uniendo sus corazones. Las voces comenzaron a elevarse, una mezcla hermosa de súplicas y alabanzas que parecían volar directo hacia el corazón de Dios. «Padre, danos fuerza para lo que viene», clamó Joaquín. «Que nuestras vidas sean faros de esperanza. Que los enfermos sanen, que los desesperados hallen paz», siguió Marta, su voz resonando en la humildad del momento. El eco de cada oración se combinaba, como un canto que pedía transformación. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax espiritual, un rayo de luz atravesó el cielo gris, iluminando la plaza. Un brillo cálido llenó el espacio,
La creación misma estaba en sintonía con sus fervientes alabanzas. Al observar a su comunidad unida, Juan sintió que su espíritu se elevaba. ¿Y si esta semana marcara el inicio de algo asombroso? Fue en ese instante que comprendió la urgencia del llamado en su corazón. La luz que brillaba no era solo un espectáculo. Era un recordatorio de que lo que estaban esperando era más que un deseo, era una realidad que se entrelazaba con sus acciones. Debemos ser proactivos, pensó para sí mismo. La fe sin acción no sería suficiente. A medida que la oración continuaba, se dio cuenta que toda su vida estaba a punto de tomar un rumbo que marcaría su historia. Un abrumador sentido de claridad invadió su corazón. Juan sintió que cada oración estaba siendo atendida y que el cielo respondía. Vamos a salir y compartir esta luz con otros, dijo en voz alta, y los murmullos de asentimiento se alzaron alrededor. Entonces, justo cuando la comunidad se preparaba para actuar, un susurro colectivo impactó sus corazones. Miren, más allá de las nubes, lo que parece ser el azul del cielo comienza a surgir. La atmósfera se cargó de un nuevo anhelo, y Juan comprendió que aún había más por descubrir. ¿Qué otros milagros esperarían en su camino? ¿Qué cambios y revelaciones les traería el cielo en los días por venir? El viaje evidentemente apenas comenzaba, y cada corazón palpitaba con la expectativa de lo que estaba por hacerse realidad. El amanecer del octavo día se presentó, bañando San Felipe en un resplandor cálido y dorado. Juan se despertó con una mezcla de nervios y expectativa. La semana de oración había sido un viaje transformador para él y su comunidad. Pero, ¿y ahora? ¿Qué vendría después del milagro? Mirar la ventana hizo que su corazón palpitara. La luz del sol era un recordatorio de que Dios no solo estaba en los momentos de desesperación, sino también en los de alegría y gratitud. Se dirigió a la plaza, donde la comunidad se había reunido nuevamente. Había un aire de anticipación entre sus vecinos. Todos compartían sonrisas, pero las preguntas también danzaban en el aire. ¿Qué respuesta tendrían sus peticiones? Juan subió a una pequeña tarima, buscando las miradas de sus amigos y familiares. Con su voz clara y fuerte comenzó: queridos hermanos y hermanas, hoy es un día especial. El final de esta semana de oración no es solo el cierre de una jornada de súplicas, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de promesas. Los murmullos de aceptación se dispersaron entre la multitud. El anciano pastor llegó apoyando su mano en el hombro de Juan, y asintiendo con una sonrisa que reflejaba años de fe. La oración es nuestro lenguaje con Dios. Hoy escuchemos su respuesta. Juan sintió que su corazón se alegraba, la unidad brotaba entre ellos como una flor en primavera. Luego, Juan invitó a cada persona a compartir lo que Dios había hecho en sus vidas. Uno a uno, los testimonios comenzaron a fluir. La señora Marta habló de la paz que sentía en su alma, como si un peso se hubiese levantado. Un hombre que había encontrado un nuevo empleo sonreía con gratitud, agradeciendo a Dios por la intervención divina. Cada relato era como una chispa encendiendo más fuego en el corazón colectivo. La comunidad, unida en fe, se convirtió en un coro de alabanzas. Juan sintió que cada testimonio era una invitación a un nuevo inicio. La fe no solo había traído respuestas, había creado lazos que fortalecían a todos. Escuchen, gritó, Dios está en medio de nosotros. Este no es solo un milagro para mí, sino para todos nosotros. Y mientras hablaba, sintió que una dulce paz llenaba el espacio. De repente una brisa suave sopló, trayendo consigo un aroma fresco. Era como si el cielo estuviera celebrando con ellos. Vamos a orar, propuso Juan, y todos se unieron en un círculo, levantando sus manos al cielo. Lloraron y alabaron al Creador, sus voces sonando como un hermoso canto que resonaba más allá de los límites del pueblo. Juan sintió la presencia de Dios como un abrazo, cálido, consistente, lleno de amor. Cuando la oración fue culminada, un silencio reverente llenó la plaza. Juan sintió un impulso en su corazón: hermanos, tenemos la responsabilidad de mantener esta fe viva. No debemos dejar que los desafíos nos separen. Aquí hay un llamado divino que debemos seguir. La comunidad estuvo de acuerdo. Una señora joven tomó la palabra: sí. Organizamos un grupo de oración permanente. Necesitamos compartir nuestras lágrimas, nuestras alegrías y nuestras luchas de manera constante. La idea fue acogida con entusiasmo, y pronto se formaron equipos para continuar con este movimiento de fe. Mientras las voces se alzaban en un clamor de unidad y propósito, Juan sintió que cada miembro de Dios estaba listo para lo que vendría.
Había una historia mayor en juego, posiblemente un avivamiento que llevaría la luz más allá de San Felipe. Nunca dejemos de anhelar más, dijo Juan con firmeza, omitiendo toda duda. La jornada avanzó deliciosa y llena de conversaciones fervientes, de risas y abrazos. La comunidad había renovado su compromiso. Con lágrimas de gratitud, Juan se sintió bendecido al ver cómo parecían ser una gran familia. Al caer la tarde, él se dirigió a la ventana de su hogar. La fogata de esperanza ardía intensamente en su corazón, iluminando sus pensamientos. Esto es solo el comienzo, Señor, susurró. Estamos listos para lo que vayas a hacer a través de nosotros. Se dio cuenta de que la transformación no era solo un hecho, era un proceso, un viaje a través de la fe, la comunidad y el amor. Con cada paso, así como cada oración, el cielo estaba más cerca, y la presencia de Dios los abrazaba a todos. Su vida giraría en torno a lo prometido, y él iría hacia adelante siendo un faro de luz, invitando a otros a unirse al camino transformador de la fe. En los días venideros, no solo se vería sanación física, sino también restauración de corazones, un reavivamiento de la comunidad que florecería para siempre. Este es el momento de manifestar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje alcance a más almas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Actúa ya.